Vale, ¿qué tal? Bien. Esperamos que hayáis pasado un buen rato ahora, en estas casi 2 horas que hemos estado en la comida. Y bueno, damos paso a la sesión de la tarde, ¿vale? Pero antes ya, y un poco para animaros a seguir, deciros que la cena, hay una cena que está prevista sobre las 9 menos cuarto en el Mesón Albarracín, ¿vale? La calle ya perdonaréis, pero no me acuerdo, pero bueno, la buscáis y si no, calle. Posiblemente, aunque luego vamos a explicar un poco cómo va a ser la dinámica de la tarde y al final veréis que habrá un espacio para cervezas, con lo cual, pues bueno, lo veremos un poco. Que la propuesta que os queremos proponer, valga la redundancia, queremos hacer una tarde que tenga que ver con todo lo que hemos visto en este espacio de la mañana, es decir, todo el tema de las problemáticas y las cosas que se tienen que resolver antes de llegar, o sea, adelantarnos, ¿no? Saber dónde va a ir el balón, ¿no? Para que efectivamente esos procesos de compra pública de innovación o esas innovaciones se adopten, ¿vale? Entonces, lo que propusimos, es decir, aquí hay un trabajo que la verdad que agradezco, vamos a ponernos flores a la cátedra, que llevamos todo el año trabajando un poco en la preparación del Congreso y en pensar qué hacer, ¿no? Y como consecuencia de eso es el Congreso, pero también los seminarios que hemos ido haciendo, ¿vale? Y como vimos que la importancia de planificar para impactar, lo que hemos pretendido hacer, y esto lo hacemos desde la máxima humildad y modestia, es, porque aquí también somos innovadores, somos los que nos atrevemos, pero partimos de hipótesis. Esperamos que lo que os vamos a presentar sea interesante, guste y sobre todo sea provechoso. Pero si no, pues tenerlo en consideración que es un experimento, ¿vale? Y queremos hablar sobre coger herramientas o coger ideas y practicarlas a ser posible para analizar el impacto de la CPI. Para eso, luego le pusimos un taller de Impact Mapping, que es una metodología que luego explicaremos, pero antes de eso, en el previo, pues bueno, contaremos con tres ponentes, ¿vale? Que luego los presentaré. Y básicamente abajo tenéis un poco los objetivos, lo que nos gustaría conseguir con el taller. Oye, identificar dimensiones y posibles impactos e indicadores SMART, luego veremos, aunque yo creo que los conocéis todos, para esos impactos, identificar acciones para maximizar el impacto deseado de manera que favorezca que la solución se adopte o se compre, ¿vale? Y, oye, ¿cuándo evaluamos el impacto? ¿Cuándo nos cuestionamos este tipo de reflexión? ¿Cuando nos estamos acercando al problema o quizá si lo adelantamos puede ser interesante para prevenir? ¿Vale? Entonces, para llevarlo a cabo, estará con nosotros Carmela Sánchez, que es profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, y nos hablará su ponencia, que se titula La importancia de evaluar, impacto actual e impacto a conseguir y posibles tipos de impacto. ¿Vale? Ahí tenemos una serie de insights, que es lo que queremos llevarnos, y luego una pequeña bio suya. Es licenciada y doctora en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, profesora del Departamento de Economía Aplicada y, bueno, está especializada en políticas de innovación, prestando especial atención a la compra pública de innovación. ¿Vale? Con lo cual, los astros los tenemos alineados. La segunda ponencia la hará Jorge González, que es director de TIC Biomed y socio del proyecto Procure for Health, que yo creo que es una herramienta, creemos que es una herramienta bastante interesante, que lo que pretende conseguir es, efectivamente, minimizar ese vacío, ¿no? Establecer puentes para que ese camino llegue al final, ¿vale? Director de TIC Biomed y socio del proyecto Procure for Health. Y TIC Biomed es una asociación empresarial, yo creo que muchos la conocemos ya, que promueve proyectos colaborativos en salud digital, facilitando acuerdos de innovación abierta entre los diferentes actores de salud. ¿Vale? Ya veis la vinculación, pymes, startups y organizaciones sanitarias. Y nosotros somos mucho de intentar aplicar, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría es que todo lo que hemos oído por la mañana, todo lo que nos van a contar ahora Carmela y Jorge, oye, intentarlo llevar, aplicarlo a algo real, algo existente, ¿no? Y para eso, Diana Ruiz, que es responsable de la Unidad de Innovación del Instituto Ramón de Ciencias de la Salud, nos presentará podemos llamarle ya Caso Rosía, que es un proyecto europeo de compra pública precomercial de innovación que
que llevamos ya un par de años trabajando, que tiene que ver con sistemas de telerehabilitación para áreas un poco despobladas, ¿vale? Entonces, bueno, cuento un poco la bio y así luego ya pasamos directamente. Ella es licenciada en Ingeniería Industrial, máster y doctorado en Informática de Ingeniería de Sistemas, diploma de experto en evaluación de tecnologías sanitarias, con lo cual hay una intersección interesante de conocimientos. Y, bueno, durante varios años ha estado trabajando en empresas, startups o spin-off muy relacionadas con el ámbito en el que hablamos. Y desde hace un par de años que se incorporó a la unidad de innovación del IACS, ahora es responsable de la unidad de innovación desde el 2022. Este es el plan, ¿vale? Es decir, arriba tenemos los ponentes, un poco, a ver, quedaros con la atmósfera, no es un retrato, y un poco, esta es la dinámica que vamos a utilizar, ¿vale? A ver si sale bien. Dispondremos de 20 minutos para Carmela, para que nos exponga su presentación, 20 minutos para Jorge, ¿vale? Para que nos cuente lo que él considere. Diana, 10, 15, en fin, vamos viendo un poco, que nos presentes el caso y un poco nos orientes un poco lo que luego queremos trabajar. Y luego yo en la última parte de esta primera hora, os contaré un poco en qué consiste la metodología Impact Mapping, ¿vale? Y ya os lo estoy contando un poco la disposición de tiempos, ¿vale? Es decir, los dos círculos de la derecha, una vez que acabe la primera hora nos iremos a la sala Josefa Mari Borbón, ¿vale? Nos dividiremos por grupos, ahora echaré cuentas de cuántos estamos, y, bueno, pues trabajaremos en grupos para obtener 2 entregables que respondan a los objetivos del taller, que es, bueno, por un lado, hoy vamos a identificar posibles impactos en las diferentes dimensiones que encontremos, y luego vamos a modo de mapa visual, de decir, definir impactos y cómo poder conseguirlos, qué actores intervienen, qué cosas tendrían que cambiar, etcétera, etcétera. De tal forma que al final, pues en función de los impactos que hayáis escogido y trabajado, pues tengamos aquí, por ejemplo, una panoplia de cosas a hacer para conseguir los impactos que estiméis, ¿vale? Y al final, quizá hemos puesto 18:30, cerveza, conversación y, a ser posible, risas, ¿vale? Entonces, sin más, si quieres, Carmela, te damos a ti paso y nos cuentas la importancia de evaluar, ¿vale? Un momentito. Vale, estupendo. Sí, como quieras, ¿eh? Si no, hay micro y aquí para que puedas cambiar las llaves. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar en este momento después de la comida, que no es lo más apetecible, pero esperemos entre todos aprender. Primero quiero agradecer pues, a la Universidad de Zaragoza, al IACS y a la cátedra, y en particular a Carmen de Guerrero y a Fernando Abadía, la oportunidad de estar aquí en este congreso tan interesante, en este Paraninfo también impresionante y en esta ciudad. Es la primera vez que estoy físicamente en Zaragoza, aunque ya tenemos cierta colaboración en el tema de CPI en salud. El objetivo del taller es aprender y, como decía Fernando, estamos con un experimento, pero aunque salga mal vamos a aprender, porque evaluar es un reto, ¿eh? Todos los que estamos en el tema de CPI es un aprendizaje casi desde la nada. Pues en el tema de la evaluación también estamos así, ¿no? Y casi a día de hoy. Entonces, bueno, pues yo básicamente os quiero compartir unas reflexiones y luego hay una parte un poco más técnica, pero que intentaré aligerar para el trabajo que viene después, ¿vale? No sé si elimino la presentación. Vale, vale. Vale, sí, sí. No lo sé. Si no, me voy para ahí, le doy desde ahí también, ¿eh? Sí, no hay problema, somos pocos. No es por establecer más distancia, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Pero no sabemos quién es. Vale, gracias, Fernando. Bueno, el objetivo de la presentación es compartir algunas ideas, reflexiones sobre la importancia y necesidad de evaluar y qué tipos de impacto podemos identificar, para que después en el taller podamos concretar un poco más.
ahí tenéis la estructura de la presentación, pero ya no me paro porque lo explicó Fernando. Necesidad e importancia de evaluar. Necesidad, pues tenemos una novedad en el contexto legislativo. A finales de 2022, el 20 de diciembre, se publica la Ley 27/2022. No va a ser una clase de Derecho, que se refiere a la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas referida a la Administración General del Estado. Es un paso para tratar de institucionalizar la evaluación, pero ni siquiera obliga a todas las administraciones ni a la Administración General del Estado. Se va a decidir cuáles van a ser las políticas, esos programas de largo plazo, programas estratégicos sobre los que se va a evaluar. Pero es un paso para que empiece a ser obligatorio y a veces estas cuestiones que se van dejando, no porque no sean importantes, sabemos que el impacto es importante, pero nunca tenemos tiempo para llegar ahí, entonces lo vamos dejando. Entonces, que aparezca en la legislación va a ser algo obligatorio, pero que no lo hagamos por cumplir un trámite que nos quede en el cajón, sino que aprovechemos el ejercicio para aprender y para tener indicadores cada vez mejores. En esa ley se define la evaluación y veis que la definición es muy larga, ¿no? Bueno, un proceso sistemático y razonado de generación de conocimiento a partir de la recopilación, análisis e interpretación de información, y aún sigue la definición, encaminado a la comprensión global de una política pública para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto de su diseño, puesta en práctica y efecto. Veis que simplemente la definición ya es muy compleja. Lo que se trata es de valorar una política en distintas fases, puede ser en su diseño, en su implementación o ya en sus efectos, pero sobre todo quedaros con esa parte de que necesitamos información basada en evidencias. El problema es que cuando vamos a evaluar, muchas veces no recogimos esa información antes, por lo tanto lo tenemos que pensar al principio del proceso. Lo que pasa es que en CPI ya tenemos que planificar tanto que casi no nos acordamos de evaluar hasta el momento final y entonces ya llegamos tarde. Entonces, bueno, como primera idea clave, que lo tenemos que pensar desde el principio, porque si no va a ser mucho más complejo poder hacerlo después, ¿vale? Entonces tiene que ser algo objetivo, riguroso, basado en evidencias y que sirva también de conocimiento para mejorar, para aprender. Ya no hay más legislación, ¿vale? Eso es la necesidad, la importancia. ¿Por qué es importante evaluar? Bueno, pues primero estamos hablando de recursos públicos, entonces hay que rendir cuentas a la sociedad de lo que se hace con esos recursos, la optimización de los recursos públicos, su eficiencia, su efectividad, pero al mismo tiempo conocer lo que se hace, porque la palabra evaluar no nos gusta, pero si no estamos evaluando, no sabemos lo que se hace bien, lo que se hace mal, lo que se hace regular, lo que se puede mejorar fácilmente, lo que habría que abandonar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay que rendir cuentas, estamos utilizando recursos públicos, se trata también de aumentar la transparencia, de comunicar lo que se hace. También permite ampliar el conocimiento sobre ese impacto de las políticas públicas. Cuando decía que no tenemos tradición de evaluar políticas públicas en España, y creo que en la mayoría de las comunidades autónomas tampoco, pero es que no pasa solo con la CPI, pasa con el conjunto de las políticas. Entonces, estamos perdiendo una fuente de aprendizaje importante. Tener esa información, esas evidencias, nos facilita tomar decisiones, porque podemos saber qué valor se aporta, para qué sirve, para quién es útil, para los pacientes, para los profesionales, o nos dedicamos a buscar una solución tecnológica compleja y cuando llegamos ahí ya nos quedamos tranquilos. Tenemos la solución y ¿ahora qué? Da igual si se implementa, si no, el despliegue, qué sucede para los pacientes, qué sucede para los profesionales. Yo vengo de Galicia, creo que ahora mismo aquí no hay personas de esa comunidad autónoma, sí había por la mañana, y tenemos una experiencia en CPI bastante importante, ¿no? Que además nos sorprende porque no somos una región muy innovadora. Pero claro, se compran robots para operar, pero después no tenemos los profesionales que conozcan cómo funcionan esos robots para operar. Después nos encontramos con que los profesionales médicos, hay una aplicación Telea, Sandra hablaba esta mañana de ella, pero los profesionales, los médicos, no tienen el tiempo en atención primaria ni el incentivo para utilizar esa plataforma. Entonces, tantos recursos ahí
para que después lo utilice un volumen de población, pues el 3% de la población, pues ya que tenemos la tecnología, que le saquemos más valor en el medio y largo plazo también, ¿no? La evaluación también nos sirve para mejorar el diseño de las políticas y la implementación futura y el aprendizaje para nuevas experiencias también. Esta sería la primera parte. Creo que las personas que estamos aquí ya somos apasionadas de la CPI y sabemos que es importante evaluar, por lo tanto no hay que convencer de la importancia y de la necesidad, pero sí de cómo lo hacemos, ¿no? Entonces vamos a hacer unas aproximaciones a algunos conceptos importantes, el impacto actual y el impacto esperado. Aquí puse 5 conceptos clave de evaluación que seguramente 2 o 3 serán conocidos para la mayoría de vosotros, no lo sé. Pongo primero recursos, porque casi nunca evaluamos los recursos con los que contamos, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta el presupuesto que asignamos, el personal que asignamos, pues igual nuestra evaluación sale más positiva de lo que esperamos, porque, bueno, desde el ámbito público, en los servicios públicos, en sanidad, o yo que vengo del mundo de educación, cuando vivimos la crisis y todos los recortes posteriores a 2008, hablábamos de que gestionamos muy bien esos menores recursos, ¿no? Que somos bastante buenos gestionando pocos recursos, ¿vale? Entonces, una primera evaluación de recursos, entre paréntesis, siempre os pongo los términos en inglés porque tienden a ser los que más se conocen en la literatura, ¿vale? Entonces, una evaluación de los inputs o de los recursos utilizados. Después, una evaluación que a veces en CPI es la evaluación que se hace, la de proceso, y la siguiente, la de productos, ¿vale? Bueno, pues cómo es el seguimiento del proceso, la ejecución, bueno, pues llegamos a conseguir esa solución tecnológica o no. Indicadores cualitativos también valen, luego lo comentaré. Entonces, a veces nos encontramos con esa evaluación de proceso y es bastante habitual en los procesos de CPI que tengamos esa evaluación de productos o en la terminología inglesa de output, ¿no? Bueno, pues como resultado de esa política pública, en concreto de un programa de CPI, ¿qué resultados directos, inmediatos obtenemos, ¿no? Fundamentalmente para esa empresa beneficiaria? Pues un nuevo producto, un nuevo servicio, se puede llegar a una nueva patente. Las siguientes, a veces se evalúan los resultados. Aquí, a veces, la diferenciación entre producto y resultado pues no es tan fácil, ¿no? Digamos que en la teoría es bastante fácil, no siempre posible, pero es bastante fácil separarlos, pero cuando nos vamos a la práctica es mucho más complejo, ¿no? Esos límites difusos que nos podemos encontrar. Entonces, cuando hablamos de resultados, las palabras inglesas podrían ser outcome o effects, nos encontraríamos que son cambios producidos fundamentalmente en la empresa beneficiaria, pues de esa contratación pública, vinculados a ese programa, ¿no? Entonces sería como un primer paso para que podamos seguir teniendo efectos o impacto. Impacto es la evaluación de impacto es la más compleja porque implica como ver los efectos de esa política en todos los agentes, en el conjunto de la sociedad, y también en el medio y largo plazo, porque cuando estamos evaluando productos o incluso resultados, nos quedamos en lo inmediato, ¿no? Aquí, por ejemplo, hoy se hizo alguna referencia pues, a spin-offs y nos presentaron casos muy interesantes en la última parte de la mañana. A veces nos quedamos con el objetivo, el indicador, se crea una empresa, sí, y 3 años después sigue esa empresa, ¿cómo le fue a esa empresa? ¿Generó más empleo? ¿Siguió innovando? ¿O ya no existe la empresa? ¿Vale? Entonces, esa perspectiva de medio y largo plazo también es muy interesante. Como os imagináis, el impacto es lo más complejo, por eso no se hace, no porque no tenga interés o no se sepa que es relevante, ¿vale? Entonces, si tenemos que diferenciar entre el impacto actual y el impacto deseado, el impacto actual nos tendemos a quedar en la fase de producto, y lo deseado pues, es conseguir impactos mayores, ¿no? De medio y largo plazo y para los distintos agentes. No voy a concretar mucho de los agentes porque después en el taller vamos a ver indicadores para los distintos tipos de agentes, potenciales beneficiarios de esa intervención pública, ¿no? Cuando hablamos de que el impacto actual es mucho menor del impacto total de esa actuación, también se debe a que tenemos algunas dificultades para esa evaluación de impacto, ¿no? Además de la poca tradición, de la limitada experiencia en evaluación, pues nos encontramos con que, aunque cada vez hay más experiencias y todos los años aprendemos en estos congresos, en los foros
de CPI, pues al final son experiencias aún limitadas, de corto recorrido temporal, de pequeña escala, pues a veces en una región que no tiene muchos habitantes, que es un aprendizaje importante, pero no llega el tiempo ni los recursos para dedicarse a la evaluación. Y, por lo tanto, también tenemos una información limitada, heterogénea, difícil de comparar, información insuficiente o ausencia de información cuando queremos evaluar. Por eso recuerdo que lo tenemos que pensar desde el principio, ¿no? Y después la evaluación en sí misma es compleja porque tenemos que comparar un estado anterior y un estado presente en base a ver cuáles son las diferencias. ¿Qué es el valor que se creó? Pero ¿cómo medimos esa diferencia? ¿Cuándo la medimos? Porque el resultado puede ser diferente en función del cuándo. Entonces, para eso, ¿qué instrumentos, qué metodologías, qué formas de medición tenemos, ¿no? Y luego hay algunas definiciones, pues el nivel de satisfacción de los pacientes, pues es complejo poder valorarlo, ¿no? Dentro de los agentes, pues la administración pública también, cuando está utilizando compra pública de innovación, cuando lo está implementando, está aprendiendo y de unas experiencias se aprende para ir más rápido en las siguientes. Esta mañana se insistía mucho en lo de aceleración. ¿Cómo poder medir el impacto de esa aceleración, ¿no? El tiempo que se ahorra y a veces también pues los ahorros son a muy largo plazo, ¿no? Bueno, pues si atendemos a un paciente mucho antes, estamos evitando intervenciones de mayor coste. Por lo tanto, predecir eso no es sencillo. Avanzamos un poco más, esto es un reto que nos planteó Fernando, pero que creo que no vamos a resolver bien, pero en el taller nos alimentaremos todos recíprocamente de las distintas ideas, que es la definición de impacto como un checklist para decidir si apostamos por la CPI o no. Insisto, aquí las personas que estamos somos convencidas de la CPI, pero la CPI tampoco sirve para todo, ¿no? Entonces tenemos que valorar ese esfuerzo, esos recursos y los resultados que podemos obtener. Simplemente pongo algunas ideas de las metodologías que podríamos utilizar y Sandra ya se refería esta mañana a eso. El análisis coste-beneficio, pero no puede ser un análisis coste-beneficio tradicional porque aquí los beneficios pueden ser a muy largo plazo, ¿no? A lo mejor el sector público está invirtiendo y aumentando el gasto ahora en el corto plazo, pero está evitando en el futuro, pues a 2 décadas, mucho gasto, ¿no? Tendríamos que ver el impacto positivo que tiene la compra pública de innovación y, sobre todo, un efecto complementario. En la literatura y en el ámbito de la economía, para valorar las políticas públicas se utiliza mucho el concepto de adicionalidad. Es una palabra que no suena muy natural en nuestro idioma, ¿no? Pero la adicionalidad se refiere a todo eso que se genera a mayores derivado de la intervención pública, que si no la hubiera no se generaría, ¿vale? Entonces, hay que ir comparando, bueno, pues, lo que sucede con esa intervención pública y lo que sucedería si no tuviéramos esa intervención pública. Pero el reto es cómo medir todo eso y especialmente cómo medirlo cuando estamos planificando, cómo ir poniendo objetivos claros, indicadores que nos faciliten después el proceso de evaluación, que lo tenemos que hacer en distintos momentos del tiempo también. Entonces, para decidir si realizamos CPI o no, necesitamos saber para qué la evaluación, cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser el alcance de esa evaluación. Simplemente si llegamos a la solución tecnológica, si esa solución tecnológica llega al mercado o no, o si esa innovación se extiende a otros sistemas de salud, se generan nuevas actividades económicas vinculadas a eso, mayor innovación, cómo repercute en los pacientes, cómo repercute en el sistema de salud, cómo repercute en la administración pública y en el aprendizaje, el desarrollo de esas capacidades, ¿no? Entonces, debemos tener claro, y esto es algo, algunas de estas preguntas van a ser importantes para el taller, ¿qué se evalúa? ¿Cómo evaluamos? ¿Con qué información contamos para poder evaluar eso? También, ¿quién realiza la evaluación? ¿Vale? Porque la evaluación tiene que ser objetiva, rigurosa, independiente. ¿Y cuándo se evalúa? Vamos a necesitar evaluar en distintos momentos del tiempo. Ya voy avanzando un poco más para los tipos de impacto. Básicamente podemos resumir los tipos de impacto en 2 impactos
es simplificar mucho, impacto directo e impacto indirecto, ¿vale? Son diferentes tanto en su definición, en su medición, en su complejidad, en las metodologías que se aplican. Cuando hablamos del impacto directo, pues si yo implemento CPI voy a tener una solución tecnológica, por lo tanto, esa empresa va a tener esa solución tecnológica y está obligada por el propio proceso de contratación de CPI a innovar. Eso podría ser un impacto directo, pero podríamos ir más allá y un impacto indirecto. Esa empresa, como resultado de la innovación o como resultado de las colaboraciones, pues puede acceder a nuevos mercados, a la exportación, puede haber más desarrollo de ese sector, pero al mismo tiempo nos podemos encontrar con que para llegar a esa solución tecnológica necesitamos la intervención de otros sectores, de otras actividades económicas, ¿vale? Entonces, son relaciones con otros sectores. Estamos contribuyendo a crear pues, más empleo, más producción en otras actividades, ¿vale? Entonces, todo eso son impactos indirectos. Me refería también, y creo que es importante por tener en cuenta a todos los agentes, pues dentro de la administración pública, toda esa formación para el personal que realiza los procesos de contratación, todo ese proceso de aprendizaje, de desarrollo de capacidades, que necesitan también las empresas, es algo muy importante y que puede tener efectos a futuro. A continuación vamos a ver el tipo de impacto por los distintos agentes de compra pública de innovación. No me voy a parar demasiado, simplemente que veáis ahí los principales actores relevantes y en los que se puede medir el impacto, que va a ser evidentemente la parte empresarial, el sector público, los usuarios, que en nuestro caso van a ser pacientes, pero también profesionales médicos, incluso el sistema sanitario, y la propia sociedad, ¿no? Estos son algunos de los efectos de la CPI, pero creo que ya van a salir en los indicadores. Evidentemente, la empresa lo primero que hace es desarrollar un nuevo producto para el que tiene garantizado, cuando hablamos de CPI, una compra por parte de la administración pública. Entonces, la empresa pues reduce los riesgos, abre un nuevo mercado, supone un efecto demostración de que se puede llevar ese producto al mercado, que va a haber un comprador y que puede haber otros sistemas sanitarios que estén interesados en ese producto. Y para la propia empresa, pues además del prestigio de venderle al sector público, pues va adquiriendo nuevas capacidades, ventajas competitivas en el ámbito de la innovación. El sector público pues puede mejorar la calidad de los servicios, ser más eficiente, pero yo destacaría sobre todo esa parte de desarrollar la cultura de la evaluación, el aprendizaje y la propia innovación organizacional que supone para la administración implementar procesos de compra pública, ¿no? Para los usuarios, sé que en el taller vamos a trabajar más esta parte, que sería pues, la mejora de la calidad de la prestación de los servicios públicos. Luego valoraremos cómo podemos medir eso. Y para la sociedad, pues, la mejora de la calidad de los servicios públicos, el desarrollo de nuevas actividades económicas, de mayor riqueza, de nuevas fuentes de empleo, de innovación, etcétera. Y para no extenderme mucho más, vamos a pasar ya a la parte de indicadores, que va a estar relacionado con lo que vais a hacer en el taller, ¿vale? Los indicadores lo que permiten es hacer una evaluación objetiva, rigurosa, sólida, independiente, neutral. ¿Qué entendemos por un indicador? Pues de nuevo creo que esto está de la ley de evaluación, pero cualquier definición es muy similar, que podáis encontrar en la literatura. Hablamos de un indicador como un dato o una información que nos permite ver, bueno, pues esos efectos de la política pública, del programa que estemos analizando. Pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo, porque sean cualitativos no quiere decir que sean peores. Hay cuestiones que solo las podemos medir pues, a través de cuestiones cualitativas. Pero lo que sí necesitamos es un sistema de información que sea fiable y riguroso. Por eso ya, y estoy avanzando hacia la parte final, cuáles son esas propiedades que deberían de tener los indicadores. Bueno, primero tengo una pequeña clasificación de tipos de indicadores, que tendríamos unos primeros indicadores, que son los que a veces también aparecen en la CPI de realización, ¿no? Bueno, pues el estado de ejecución de las acciones. De hecho, de los indicadores que tenemos de CPI hay bastantes procedimentales, ¿no? De proceso. Bueno, pues la licitación se publicó en qué plazo, se publicó o no, transparencia.
información sobre el número de solicitudes presentadas, etcétera. Después tendríamos los indicadores de resultados, ¿vale? Los cambios derivados de esos objetivos, normalmente son indicadores vinculados con la innovación, y después tendríamos los indicadores de impacto, ya más amplios, pues ver el impacto en el conjunto de la sociedad, en el empleo, en otras variables socioeconómicas, en los pacientes, etcétera. Y ahora sí que ya nos vamos a las características de los indicadores. Supongo que todos estáis familiarizados con esa terminología inglesa de SMART, que al final es un término que siempre traducimos por inteligente, y para las personas está bien, que el talento está en las personas, pero para indicadores, para objetos, para lugares inteligentes, no sé si es una traducción muy correcta, ¿no? Pero vamos a ver en qué consistiría definir indicadores que cumplan esas propiedades. La primera propiedad sería específicos, que tiene que ser algo concreto, detallado, que todos entendamos lo mismo por ese indicador, ¿no? Insisto en lo de la solución tecnológica. Si definimos un indicador como que la solución tecnológica sea buena, ¿qué entendemos por bueno? Seguramente las personas que estamos aquí tenemos una percepción distinta de lo que es ese bueno. Entonces tiene que ser algo objetivo, que cualquier persona que evalúe le dé el mismo valor, ¿vale? Entonces tiene que ser más específico, más detallado. ¿Qué vamos a medir? Pues si hay una mejora en la satisfacción del paciente. Concretamos un poco más, pero vamos a entender todos lo mismo por la mejora. También puede haber una percepción subjetiva, ¿vale? Luego iremos a los ejemplos en el taller. La segunda característica es que sea medible. Avanza en ese aspecto de rigor y de objetividad. Tenemos que medirlo, y medirlo de una forma rigurosa, compartida por todos. Hay una tercera propiedad, que es que sea alcanzable, algo viable y debido al proyecto, ¿no? También se habla a veces de que sea pues, atribuible al proyecto. Voy a poner un ejemplo muy exagerado, pero si decimos que se reduce la mortalidad y al mismo tiempo lo queremos relacionar pues, con que se venden más gafas, no sé si hay aquí profesionales médicos, pero seguramente no hay una relación directa entre esos elementos. Es algo casual, ¿no? Entonces tiene que ser derivado del proyecto, ¿vale? Otra de las propiedades que necesitamos para los indicadores es que sean realistas. Está bien ser ambiciosos, pero si ponemos como objetivo que queremos... No sé, pues vamos a poner una tecnología que el primer año va a llegar al 10% de los pacientes. Bueno, se hablaba de diabetes en la última parte de la mañana. Pues no podemos decir que vamos a reducir la diabetes el 50%. Sé que médicamente no se puede reducir esa enfermedad, ¿no? Pero la incidencia tienen que ser un poco razonados en relación con los recursos que ponemos, ¿vale? Y hay otro aspecto importante a considerar, que es la temporalidad. Vamos a considerar un momento para medirlos, aunque los midamos en distintos momentos del tiempo. Reducir, ¿en cuánto tiempo vamos a reducir eso? ¿En cuánto tiempo vamos a mejorar pues, la calidad de vida de los pacientes? Entonces, estas son las principales propiedades que deben de tener los indicadores. Hay alguna más, también hay algunas que es bueno que vayan dirigidas al grupo objetivo al que se dirige el proyecto, la CPI, pero estas eran así las ideas principales. Tampoco os quería saturar de ideas para que podamos trabajar después en el taller. No sé si ahora hay alguna cuestión así inmediata, yo tengo ahí algunas reflexiones más, pero es para el final por si no hubiera intervenciones después del taller, ¿vale? Lo que sí os voy a pedir es después mucha colaboración en el taller y cualquier duda que tengáis sobre estos conceptos, bien ahora o después en el taller. Por mi parte, de momento, nada más. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, ¿no? La verdad es que me acuerdo de lo del sexo de esta mañana de Sandra y es que... Ahora Jorge vas a ser tú, ¿eh? Oye, muchas gracias, Carmela, porque la verdad es que has traído muchas cosas en las que pensar. Términos, también hemos ampliado el lenguaje, ¿eh? Quiero decir que yo creo que también es bueno que conozcamos, porque a veces leemos pero no ponemos en común vocabulario y dimensiones de otros ámbitos que son muy interesantes, y yo creo que has centrado muy bien un poco lo que luego queremos conseguir con el caso de uso de Rosía, ¿no? Que a lo mejor os hemos pedido que digáis impactos y a tenor de lo que nos has dicho ya tenemos bastantes, pero estará muy bien si podemos profundizar un poco más. Ahora, Jorge, si te parece,
Vamos contigo, ¿vale? Y te paso el... Sí, ponemos la presentación. Primero la presentación y os aviso para el vídeo. Vale. Entonces pongo la presentación y Sí, luego... primero, sí. Bueno, Jorge, te he presentado ya, con lo cual... Sí, no sé si tengo el clicker para ver si funciona. Mira, sí, por favor. Esto es... Pues no, te voy a pedir a lo mejor que me eches una mano pasando. Vale, pues si pasas a la siguiente diapositiva. Soy Jorge González, soy el director de Tibiomed. Somos una asociación que nos dedicamos a impulsar la compra de innovación, la salud digital y ayudar al ecosistema. Pasas al siguiente. Primero, dar las gracias a los sponsors. Se ha mencionado varias veces a Procure for Health, es el que paga mi viaje para estar aquí. Básicamente somos una red de 30 y pico organizaciones que impulsamos la compra de innovación en salud. Es una red abierta, ¿vale? Luego os comentaré un poquito más las oportunidades que tenemos y bueno, pues simplemente animaros a que os incorporéis a esta red para que entre todos hagamos que la marea suba. ¿Por qué estamos aquí? En Tibiomed tenemos una grandísima frustración, enorme. O sea, no puede ser que gastemos tanto tiempo, tanto dinero, tanto esfuerzo en pilotos que la mayoría de ellos salen bien, muy bien, y se queden en el cajón. O sea, es un esfuerzo que realmente a mí me abre las carnes. O sea, el problema es que pensamos que es lo normal, que las unidades de innovación de los hospitales pues se dediquen a buscar financiación, a mover los proyectos, a encontrar gentes externas con lo que trabajar para que al final se haga un pilotaje y el pilotaje involucrando a profesionales sanitarios, a pacientes, distintos actores, salga bien, todo el mundo está contento y ahí se queda. ¿Cuál es el siguiente proyecto de innovación? Y es como que a nadie tiene la responsabilidad de pasar a la siguiente fase, que es la de la adopción. Y si no hay adopción, no hay impacto. Y para mí, personalmente, si no hay impacto, no es innovación. Será investigación, será un hobby, será una pérdida de tiempo, pero no es innovación. Y entonces, lo que queremos es intentar reducir este desperdicio brutal, que es gastar dinero público en innovación, gastar el esfuerzo y la ilusión de muchos profesionales para nada, porque entre otras cosas nos cargamos la cultura de la innovación, que en las organizaciones sanitarias todavía hay gente que confunde innovación con investigación y para mí son distintos. Y estamos haciendo que gente que dedica su tiempo fuera de su horario laboral, se lo quita a su familia, a su sueño, a sus amigos, cuando acaba la evaluación y le gusta el resultado pero luego no se adopta, él y le dice a sus compañeros que no te metas nunca en innovación porque es un bluff, sigue investigando, dedícate a otras cosas. Con lo cual nos cargamos la cultura y hacemos que nadie quiera meterse en innovación, que para mí es uno de los grandes problemas. Entonces, lo que decimos es que necesitamos meta-innovación, es decir, no solamente hay que las Google Glasses, el blockchain y la 3D printing nos va a salvar, sino que lo que necesitamos es innovar en los procesos de innovación para que si empezamos algo, lo acabemos, ¿vale? Y la mentalidad del impacto lo primero de todo. Y si no pensamos que vamos a tener impacto, entonces nos paramos todos a reflexionar. Pero no estamos en la rueda continuamente haciendo lo mismo para tener los mismos resultados. Tenemos que parar y pensar. Entonces voy a pedir ahora que se pongan el vídeo, por favor. Antes hubo una persona que también vendió una conferencia que estaba haciendo, pues yo no voy a ser menos. Y os quiero enseñar este vídeo.
diapositiva, pasa la diapositiva, pasa la diapositiva. Vale. Y ahora es el momento de remangarse. Entonces, no va a ser por sexo, Fernando, no te preocupes. Vamos a ver, escenario. Sois un gestor de innovación en una organización sanitaria, ¿vale? Vosotros queréis hacer, sois los encargados de que si hay una innovación identificada en vuestra organización, tenéis que llegarlas a lo más... Soy el mayor de 6 hermanos, no sé si se me oye, pero para los que están fuera, sí. Entonces, lo que queremos es, lo que os voy a pedir es que en cada paso del proceso, esto es un ejemplo de proceso, puede haber otros procesos, pero básicamente un proceso desde la demanda en co-creación, pues típicamente empieza con una identificación de la necesidad, luego la organización tiene que aprobar esa necesidad para que siga adelante, hay una búsqueda de financiación, hacemos una identificación de solvers, de pymes, startups, el mercado que nos puede ayudar, se co-crea esa solución, se evalúa esa solución con la ayuda de Carmela y luego hay un postpiloto que básicamente tiene que ser la adopción, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que pasa después de esa evaluación? Entonces, lo que os voy a pedir, y aquí espero vuestra colaboración, y si no preguntaré, ya me conocéis, es, por ejemplo, a la hora de identificar la necesidad, ¿qué tiene que pasar? Y una cosa muy importante, esto es los que estamos aquí en la sala, nosotros mismos, ¿vale? Que los políticos, no me vale, ¿no? La legislación que cambie, no me vale. Es yo, como gestor de innovación, ¿qué voy a hacer yo en mi puesto de trabajo para maximizar opciones de que al finalizar este proceso se tenga impacto, se adopte, ¿vale? Se incorpore en el día a día para que los pacientes y los profesionales se beneficien de ese esfuerzo de innovación. Entonces, empiezo a la hora, por ejemplo, os pongo un ejemplo. En la aprobación de la necesidad. Nosotros lo que hemos pedido, nosotros tenemos un proyecto que se llama Innovayer, que nos da, básicamente la Comisión Europea nos da dinero para que nosotros le demos a ciertos proyectos de innovación. Le hemos pedido a todos los que quieran que le demos el dinero que haya un compromiso por parte de la dirección del hospital diciendo que se compromete de que si la solución se evalúa positivamente, ellos se comprometen a adoptarla. O sea, conseguir una firma en una organización pública diciendo que van a hacer algo que todavía no saben cómo va a salir, misión imposible. Bueno, pues nosotros lo hemos conseguido. Algunos te ponen algunas cosas que dicen, bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía porque al final tenemos que conseguir 15 empresas, ¿vale? Pero por lo menos ya generamos esa mentalidad, ya intentamos decir de que, oye, si no vas en serio, nosotros tampoco vamos en serio. Y nos consta que hay muchas organizaciones sanitarias que no han entrado porque no podían conseguir la firma del gestor. Entonces, ¿para qué vamos a hacer todo ese ciclo si al final el que toma la decisión no va a tomar la decisión de adoptarlo? ¿Vale? Entonces, nos paramos. Es que, vamos a ver, es que no es neutro que hagamos innovación y luego no se adopte. Es contraproducente, porque como mínimo, aparte de la frustración, como mínimo hay un coste de oportunidad. O sea, estamos usando recursos de la organización para hacer innovación. Entonces, si eso al final no tiene un impacto, estamos desperdiciando muchas cosas, ¿vale? Aparte de la frustración. Entonces, nosotros hemos dicho eso. Nosotros, como agente intermediario, hemos dicho, no, o te comprometes desde el principio o no jugamos. Bueno, pues hemos recibido mucho menos propuestas, pero sabemos que al menos hay un compromiso. ¿Eso es suficiente? No. ¿Es necesario? Nosotros pensamos que sí. Entonces, yo no sé si queréis que sigamos en orden o no, primero voy a hacer a los que estáis más motivados decir cosas y si no, apuntaré a gente que me ayude. Entonces, en todo este proceso, ¿hay alguien que por su propia experiencia o por lo que ellos piensan, qué harían en alguno de estos pasos para maximizar opciones de que al final haya un impacto? ¿Quién quiere decir algo? ¿Alguien que...? Venga, Vicente. Sí, yo también. El aprendizaje por equipos, el hecho de ser en una organización ser el único no es lo mismo que si en esa misma organización son varios que están trabajando, están recibiendo una formación o un máster de cumplimiento innovadora o lo que sea. Claro, entonces a lo mejor... Un perfil será complementario. Vale, entonces a lo mejor lo que harías es cuando identificas la necesidad y esa aprobación es que o hay un equipo que lo va a entrar o si eso no está ese equipo, no seguimos. Paramos ahí. María. Oh. ¿Y hay dos micros? Vale.
No, prefiero que vaya fluido. Ya luego voy a hacer otra cosa con el Menti, o sea que no te preocupes. Bueno, que si quieres apuntarlos, luego ¿Ya? fenomenal. Sí. Yo, además de pedir la firma del gerente, pediría que se comprometa a poner presupuesto propio del centro. Fenomenal. Si no hay ese presupuesto, no. Vale. Nosotros, elaborando un poquito más, claro, no va a limitar el presupuesto a lo mejor el día 1, porque también, bueno, sabéis que las administraciones públicas tienen presupuestos anuales y que ese presupuesto anual, pues normalmente a final de año se aprueba. Entonces, ¿qué pasa con un pilotaje que acaba en abril? ¿Vale? Pues llega abril, todo funciona. Oye, es estupendo, vamos, esto es la Coca-Cola. Y venga, vamos a comprarlo. Ostras, no están presupuestos. Espérate a diciembre, que ahí te lo metemos en presupuesto. Y no, o sea, no pasa, ¿vale? Vaya la muerte, eso no pasa. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Más o menos por diciembre tú ya vas a saber si el piloto funciona o no funciona. Más o menos sabes si va a ir bien. Entonces, si va bien, pide una reserva presupuestaria. Oye, va a ir bien, mételo ya, tenlo en cuenta, ¿vale? Otra cosa que puedes hacer. Para mí hay un momento en el pilotaje, ¿vale? El pilotaje todo el mundo entendemos, ¿no? Estamos co-creando la solución con un tercero. Hay un momento en el pilotaje que tú ya sabes si esto va a salir o no va a salir. Y de hecho, nosotros engañamos, porque nosotros ya hacemos proyectos de innovación donde lo innovador no es la tecnología, sino cómo aplicar la tecnología. Y el problema normalmente es la tecnología. Entonces, los proyectos de innovación prácticamente los diseñamos para que salgan bien, porque pensamos que el problema es que se incorpore. Entonces, una vez que tú ya sabes que esto va a ir bien, empieza a incorporar, a interaccionar con todos los que van a ser los que toman la decisión. Porque quien te va a matar el proyecto es legal, intervención, compras, tecnologías de la innovación, los profesionales. Si no involucras a esa gente desde el principio, ¿vale? Cuando llegue el pilotaje te va a decir, ostras, esto es buenísimo, pero mira, yo soy unidad de innovación, yo no tengo la capacidad de escribir un pliego, yo no tengo recursos económicos para lanzarlo. Aquí te lo dejo y sigue tú. Y viene, ¿a quién se lo dejas? Al de IT y dice, oye, yo ya tengo mis propios juguetes. O sea, yo esto, ¿de dónde sale esto? Si esto me viene para... Entonces, es otra de las razones por las que se muere. Entonces, cuanto antes se interacciona, y mira, yo lo pongo ya ahí directamente en aprobación de la necesidad. Que todos los que tomen la decisión, para mí en cada punto, por ejemplo, aprobación de la necesidad, tiene que estar legal, tiene que estar compras, tiene que estar todo, por lo menos para que les suele. En identificación del que te va a ayudar a la solución, hazles partícipes también de la solución, porque es como todo, si a ti alguien te cuenta una película, no es lo mismo que tú seas protagonista de la película y te den un papel, aunque no sea el principal, pero es el secundario. Y entonces tú has ayudado también a crear a ese niño. Entonces, pensamos que es muy importante a todos esos stakeholders, ¿no? ¿Quién dijo antes que la palabra era clave ahora es stakeholders? A todos esos actores tienes que involucrarles en todos los pasos del problema. Y no decir, no, es que te lo dije cuando se probaba la necesidad. No, tienes que enseñarles, estar involucrado con ellos en todo el proceso. Sofía. Yo quería identificar dos de los factores de éxito de Ritmocore, que es una PPI europea que ha tenido premios y mucho impacto. El primero es el que tú estás comentando. ¿Es? El que tú estás diciendo. La dirección, el equipo de procurement participó desde el primer momento junto con los clínicos en adoptar el problema como propio. Y el segundo, suplir la falta de presupuesto específico con innovación en la compra. No compra de innovación, sino innovación en la compra. Entra un poco más en detalle en esa segunda parte. Entro en un breve, minuto conciso. entro en 30 segundos de detalle y habrá momentos. En vez de comprar dispositivos, se compra un servicio que incluye los dispositivos, además de otras innovaciones que son necesarias para la transformación del proceso asistencial, ¿no? Y es que me lo dejo ahí porque si no... Sí. Pero os fijáis, es un buenísimo ejemplo, gracias Sofía, de meta-innovación. O sea, está la compra tradicional del sota, caballo y rey, pero lo que han hecho es innovar también en los instrumentos de compra para conseguir el fin último, pero no utilizando siempre los mismos instrumentos. Hay mucha variabilidad. Luego hablaré de un tema de perversión de instrumentos, pero Carmen y luego el compañero también quería... Yo, para evitar uno de los problemas que ha salido esta mañana, que es lo que se tarda luego en verificar el producto, ya desde el primer momento identificar qué barreras burocráticas va a haber, qué necesidades tengo. Entonces, por ejemplo, si ya sé que busco un marcado CE porque lo necesito, si lo quiero comprar,
o sea, o si lo quiero vender. Entonces, ya desde el primer momento, independientemente, cuidado, si queremos de verdad que se ponga, independientemente de si la administración me lo pide o no. O sea, si me lo pide será una obligación del pliego, pero si no me lo pide y yo soy la empresa, ya desde el principio tengo que decir, vamos a ver, yo esto dónde quiero incorporarlo. Y entonces empezar desde ese momento a coger evidencias, a todos los elementos. O si tengo que ir con la Agencia Española de Medicamento, pues lo mismo, donde sea. Entonces, identificar ya desde el primer momento barreras, que lo ideal sería que lo hiciera la administración, pero en el caso de que no lo haya hecho, que lo haga el empresario para luego agilizar esos plazos burocráticos que efectivamente, como se decía esta mañana, son tediosos. Vale. 2 apuntes aquí. Muchísimas gracias, Carmen. 1, no sé si sabéis lo que son los TRLs, creo, son un indicador de madurez de la tecnología. ¿Y qué es lo que pasa? Que en los instrumentos de financiación externos, por ejemplo, CEDETI y Comisión Europea, normalmente te financian hasta un TRL 7. Las compras se hacen en un TRL 9. Entonces, ahí también hay un valle de la muerte. Te financian hasta un 7, pero solamente te pueden comprar un 9. Tener claro desde el principio cómo se va a financiar esa transición de TRL 7 a TRL 9. Y luego, segundo tema, es que ni siquiera es necesario, ni siquiera es suficiente un TRL 9 en sanidad porque necesitas una certificación. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Yo personalmente, truco, o sea, la administración te financia un proyecto diciendo, bueno, tiene que acabar un TRL 7. Porque tú lo digas, ¿sabes? Yo ya haré mi reserva presupuestaria para acabar en un TRL 9 y si puedo en un clinical trial, que de hecho yo pienso que los instrumentos deberían estirarse. Sobre todo en el caso de la sanidad, no acabar en el 7, sino tener en cuenta, por lo menos empezar, marcado cierta asesoría de cuánto va, lo decía el compañero de esta mañana de la diabetes, que luego te encuentras, oye, no, es que no, toda esa senda procelosa de la certificación de medical device, ¿cómo la financia una startup? Es que se muere por el camino. Entonces, haría también metainnovación a la hora de incorporar en los instrumentos de financiación, de ayuda a financiación a la innovación, que tengan en cuenta ese marcado CE, esa certificación de medical device. Porque esto es una de las grandes causas que también la gente se muere. O sea, puede que el hospital lo quiera incorporar, pero es que no puede. No puede porque la legislación no le impide y con muy buen criterio, ¿eh? Con muy buen criterio. Entonces necesitas saber qué va a pasar después. Siempre ponerte en el mejor de los casos y decir, vale, y en el mejor de los casos, ¿qué pasa? Lo tengo que tener previsto. Buenas. Yo expondré mañana sobre el tema de los premios y demás. Vengo de Isabial, del Instituto de Investigación Biomédico de Alicante, y el proyecto de CPI que estamos desarrollando obedece a los intereses del Hospital General de Alicante. Ante la dificultad de, digamos, aglutinar el apoyo fehaciente y público de ambas gerencias, un truco que utilizamos desde aquí y tal es exprimir al máximo el principio de publicidad. No les obliga, es verdad que no les obliga, pero sí adquieren cierto compromiso de me van a preguntar porque ya he comunicado que me he reunido con tal, pues con la AVI, por ejemplo, con la Agencia Valenciana de Innovación, me van a preguntar porque ya he puesto en la newsletter que tengo unos talleres, y duele más dejarlo en saco roto porque has movilizado personal, porque ya tiene un impacto en redes, porque igual GVA se ha hecho eco en Twitter o en LinkedIn y le ha dado publicidad también al tema. Entonces nosotros exprimimos al máximo ese principio de publicidad, ya no a nivel de comunicación con otras instituciones, que desde luego yo el boca a boca soy un auténtico pesado con el tema, sobre todo por interés propio, desde luego, también a nivel interno, que los jefes de servicio sepan que eso se está haciendo, porque en ese momento igual todavía no han intervenido en talleres, igual no han ido todavía a tu ponencia, pero que vean cartelería, que se comente, que si entras a la web lo veas, para que llegado el momento digan, bueno, hemos llegado a este punto, no podemos decir que no, claro. Tenemos a mucha gente esperando, nosotros utilizamos mucho eso. Bueno, me encanta porque es un ejemplo claro de conocer el sistema para utilizarlo desde dentro, para conseguir la publicidad. Yo también animo a las emociones humanas, ¿no? La envidia a veces también es muy buen motivante, pero al final lo que importa es saber cómo funcionan las cosas. Porque si sabes cómo funcionan las cosas y quién es quién y a quién hay que tocar, entonces sí que puedes conseguirlo, ¿vale? O sea, no ser inocente de... A veces pasa, yo el primero, hombre, es que esto va a ser tan bueno que me lo van a quitar de las manos cuando acabe. No, o sea, es que desgraciadamente la estadística no está contigo. Entonces tienes que ponerte siempre anticipando. Nosotros lo que decimos es que cuando acaba el pilotaje, la evaluación del pilotaje, y entonces piensas en la adopción, llegas tarde, llegas muy tarde. Tienes que empezar desde el principio pensando en la adopción, interaccionando con todos los stakeholders. Nosotros lo que decimos es que una organización sanitaria es como un puzzle
que tiene muchas piezas, no es un monolítico, y además que las piezas no encajan. Y a veces tienen cosas contrapuestas, ¿vale? Cada uno intentando hacer lo mejor para la organización, pues de repente llega legal o intervención y dicen, oye, pero ¿a dónde vas? Y ahí se queda, después de meses, un montón de dinero trabajando, ¿no? Entonces, esas piezas tienen que encajar, esa cadena de decisión tiene que encajar. Y conocer el sistema desde dentro y las reglas del juego desde dentro es fundamental, con lo cual, fenomenal por la intervención. Gracias. Yo creo que, bueno, tengo 2 puntos. La primera es, yo creo que es importante entender el problema y pasar más tiempo entendiendo el problema que buscando la solución. Entonces, en ese primer parte yo creo que comentaste que, bueno, es importante involucrar a todos los stakeholders. Entonces, si pasamos más tiempo entendiendo el problema, yo creo que hay menos riesgo que estamos comprando una solución que está buscando un problema y tiene que ser al revés. Y eso igual es más relevante en problemas más complejos como obesidad o salud mental, pero yo creo que en esa parte, si involucramos y hacemos la co-creación ahí mismo, entiendiendo el problema, yo creo que es mucho mejor definir una solución adecuada. Y la otra cosa es, no sé cómo decirlo en castellano, es willingness to pay. Sí. Eso es muy importante desde el principio. Hay muchos factores seguro que, ¿no? que reduce el impacto, o incrementa el riesgo de no tener un proyecto exitoso, pero yo creo que uno fundamental es que la gente piensa que cuando el proyecto está financiado o subvencionado, entonces hay un mercado, pero eso es una mentira, es solo subvención, ¿no? Es un buen proyecto. Entonces, desde el principio, incluso antes de escribir una propuesta, yo creo que es importante saber si hay gente que están dispuestos a pagar para esta solución, incluso si es una solución para el sector público. Tiene que ser dispuesto a pagar para ello. Me encanta porque estáis tocando unos puntos súper buenos, unos comentarios. A mí hay una cosa que me cambió la vida, que es la diferencia entre necesidad y solución. No soy conscientes que es diferente. Por ejemplo, cuando alguien te dice, es que necesitamos una app, digo, vas mal. O sea, tú lo que necesitas es resolver un problema. ¿Cuál es la fuente del problema? ¿Vale? Si quieres que haya un cuadro en la pared, tú puedes usar un taladro con un clavo, puedes usar la pegatina, puedes usar muchas razones. O sea, tú lo que quieres es realmente que ese cuadro esté en la pared. No sé si conocéis la anécdota esta de cuando al final de la Guerra Fría se juntaron los astronautas americanos y los rusos y dijeron, oye, ¿tú cómo escribíais vosotros en el espacio? Ostras, pues nosotros nos gastamos $1 millón en crear una pluma para que sin la gravedad pudiese escribir en el espacio y tal, no sé qué. Y le preguntaron a los rusos, ¿y vosotros cómo lo decíais? Pues con un lápiz. ¿Sabes? Entonces, la necesidad era la misma, pero la solución totalmente diferente. Y en una ni siquiera era digital. O sea, que estamos ahora pensando que siempre tiene que haber una solución digital. Entonces, entender la necesidad es fundamental. Nuestra experiencia es que cuando preguntas a los profesionales sanitarios, la primera versión de esa necesidad es un diamante en bruto, por no decir otra cosa, y que hace falta un proceso de pulido para tener un diamante pulido, rico, que luego lo lleves a la búsqueda de financiación e identificación ¿cómo se llama?, de alguien que te ayude a desarrollar la solución. Ese es vale. Vale. Y luego lo del go-to-market, a veces nos ha pasado el mundo al revés, con esto ya acabo, de ir a proyectos de innovación, que muchos instrumentos son perversos, porque hay empresas especializadas en proyectos de innovación que viven de la innovación, no de sacar de proyectos al mercado, ¿vale? Porque son mejores escribiendo propuestas que peleándose con el mercado, donde los hospitales decían, es que lo quiero, y el otro dice, no, si la solución está ahí, pero mi proyecto es el siguiente proyecto de innovación, ¿no? Entonces, también mi recomendación a las organizaciones sanitarias es elegid muy bien a vuestro compañero de viaje, de que ponga la carne en el asador, porque si no, llega el proyecto y te deja tirado. Veo la mirada escrutinada de Fernando y entonces no voy a seguir con la parte esta, pero sí que os quiero comentar es que tenemos
una plataforma, nosotros somos un grupo de trabajo de Impactful Innovation y simplemente en la segunda parte de publicidad, si sois organización sanitaria y queréis ver el mundo, os damos dinero para que os vayáis a otra región a aprender. Y con esto ya acabo. Y más información, si queréis estar por aquí, os la cedo. Muchísimas gracias, Jorge. Yo he intentado recoger aquí un poco las notas, luego ya las compartiremos. Yo creo que es muy interesante el tema de los stakeholders que habéis dicho, y no solo la dirección, porque como hemos oído esta mañana, esto luego alguien lo evalúa. Quizás es interesante incorporar a ese tipo de actores, lo digo porque luego os pedirán actores en el mapa de impacto, que son relevantes para que una cosa continúe, ¿no? Y esta mañana, si no he oído mal, porque estaba un poco a varias cosas, Rosa nos ha dicho que valoran primero la capacidad tecnológica de que se interconecten con los sistemas. Es decir, igual nos están dando unas pistas o pistas de por dónde debemos de empezar, que a veces nos vamos al problema de salud a resolver, pero es que luego los que van a evaluar para que aquello se incorpore, lo primero que evalúan son otras cosas, ¿no? Bueno, vale, seguimos y ahora doy paso a Diana, ¿vale? Yo creo que no, ¿vale? Y bueno, si quieres te paso. Sí, son solo 3. Vale. Venga, pues, sí, yo voy a ser breve, simplemente os voy a dar las mínimas pinceladas de información que necesitamos para hacer el taller de Impact Mapping, porque queremos aplicarlo a nuestro proyecto ROSIA. No queremos que se quede en un cajón, queremos implantarlo, creemos que en Aragón es muy necesario. Es un proyecto europeo, es una PCP y se lidera desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. El objetivo principal es diseñar unos servicios de telerehabilitación para zonas rurales, de tal forma que cuando el paciente llegue a su hogar, en su pueblo, en su zona rural, pueda seguir teniendo los mismos servicios de rehabilitación con tecnologías disruptivas, punteras, con nuevos canales de comunicación con el hospital, con el profesional sanitario, donde estén integrados los servicios comunitarios, servicios sociales. Bueno, ¿cómo estamos desarrollando este proyecto? Nos estamos centrando en el desarrollo, bueno, las empresas o el consorcio de empresas está desarrollando 3 herramientas tecnológicas. La primera es una plataforma abierta, ágil, que iría instalada o integrada en los sistemas sanitarios, donde estén estos servicios, donde se canalicen las comunicaciones con todos los agentes de la rehabilitación y sea la gestión, ¿no? Es el centro de mandos. La segunda herramienta que estamos desarrollando es un catálogo de todos estos servicios TICs para rehabilitación, pero nos interesan servicios que ya estén certificados, que nos aseguren que hay evidencia científica de que son efectivos para los pacientes y que tengan una calidad, evidentemente, de tal forma que los profesionales sanitarios puedan prescribir esas tecnologías digitales, soluciones, apps, medical devices, directamente a los pacientes, ¿no? Queremos evitar ese mercado fragmentado que hay hoy en día de toda esta tecnología para rehabilitación, ¿no? y unificarlo en este catálogo. Y la tercera herramienta que queremos desarrollar es una capa, una arquitectura para los desarrolladores, las startups, pymes que desarrollen tecnologías digitales, de tal forma que sea una arquitectura interoperable con los sistemas sanitarios, que se entiendan con los backends de los sistemas sanitarios compradores de esta infraestructura que estamos construyendo.
Las patologías en las que nos estamos centrando son estas 7 que veis aquí: lesión cerebral adquirida, lesión de la médula espinal, enfermedades cardiovasculares, EPOC, fractura de cadera y artroplastia de rodilla y COVID. Evidentemente, esto puede ser extrapolable a otras patologías, ¿no? ¿En qué fase nos encontramos del proyecto? Actualmente estamos en fase 2, es decir, están desarrollando los primeros prototipos. Ahora en el mes de septiembre hemos tenido las primeras demostraciones de estos prototipos y en el mes de octubre-noviembre, vamos a tener la primera interacción de estos prototipos con los pacientes expertos y profesionales sanitarios para que nos puedan dar, a las empresas les puedan dar feedback de estos primeros prototipos y ir mejorando su diseño hasta el final de la fase 2, que será en febrero de 2024. Comenzamos con 10 propuestas. 5 de ellas pasaron a fase de diseño de la solución. Actualmente estamos con 3 consorcios de empresas que nos están desarrollando estos prototipos y en febrero pues esperaremos por lo menos tener 2 soluciones que testear y pilotar en 6 sites, porque es un proyecto en el que no solo está Aragón, sino que está también Portugal y Irlanda, y serían testearlos, pilotarlos en 2 sites de cada país. Centrándonos en el taller que vamos a hacer a continuación, simplemente a modo de inspiración, para que nos pueda ayudar, nos hemos centrado en 3 dimensiones del impacto que queremos que tenga el proyecto ROSEA, o que habíamos pensado que tuviese el proyecto ROSEA. Evidentemente, esperamos impactar también en otros agentes, ¿no? Como por ejemplo el sector, el tejido empresarial, ¿no? Pero para el taller nos vamos a centrar en estos 3 agentes: los hospitales, profesionales sanitarios y pacientes. Como ejemplos tenemos identificados más impactos, pero bueno, los hemos resumido y os pediremos pues colaboración para que los podáis ampliar. Si queréis trabajamos estos, podemos trabajar otros que ha comentado Carmela, pues como veáis, ¿no? Por ejemplo, para los hospitales esperamos pues, que haya un mejor control de costes, incluso reducción de costes para la rehabilitación, que la contratación esté basada en resultados y no en volumen. Para los profesionales sanitarios esperamos una mayor tasa de satisfacción para los pacientes, dan soporte en administración y una optimización de la atención. Como digo, son resumen de impactos que tenemos identificados, ¿no? Solo a modo de inspiración para ahora el taller que vamos a hacer. Y en cuanto a pacientes, pues evidentemente reducir las visitas a los hospitales, que tengan un mejor acceso a la información con nuevos canales de comunicación y un papel más activo, más protagonista en su proceso de rehabilitación. Aquí tenéis unos indicadores también a modo de ejemplo, pero pues vamos a intentar plantear indicadores SMART. Y bueno, yo creo que ahora ya, Fernando, si nos explicas la dinámica y... Muy bien. Venga, pues muchas gracias. Un poco a lo que has dicho, Jorge, del tema de las fechas y demás. Es curioso que en la mayor parte de los pliegos se dicen las fechas, la duración de meses de cada una de las fases, con lo cual sabríamos o podríamos saber más o menos cuándo se acaba el pilotaje. Lo digo un poco por lo que has dicho de que acabamos en mayo y no tenemos... Bueno, yo creo que aquí hay un cronograma que en la mayor parte de los pliegos dice la duración de las fases y podría orientar un poco a decir, oye, futuro comprador o adquisidor, más o menos por estas fechas podemos ir, ¿no? Vale, refrescamos un poco lo que ya nos hemos comido la primera tarta, y ahora digamos, bueno, falta mi trocito, el de la dinámica, ¿vale? Lo voy a explicar ahora porque así luego ya lo hacemos todo de corrido.
Uno de los objetivos que tenemos o nos gustaría conseguir es que luego, cuando nos vayamos a trabajar en grupos, es decir, teniendo en cuenta toda la información o los insights que nos han dicho tanto Carmela como Jorge como Diana, nos ayudarais a definir impactos, a ser posible con lo más smart posibles, ¿vale? Es decir, si podemos decir que el porcentaje de hospitalización es un 10 mejor que un porcentaje, pues bienvenido sea, ¿no? El tiempo de consulta, no lo sé, vamos a hacer hipótesis, Adrià, es decir, tampoco sabemos muy bien, ¿no? Es decir, entonces, si nos por un lado, el objetivo es identificar impactos en estas dimensiones, están las 4, pero pueden haber más, se nos han ocurrido lo que tiene que ver en el tema del sistema de ahorro económico y demás, lo que tiene que ver en el uso de profesionales y pacientes de las tecnologías o de las aplicaciones que se están desarrollando. Importante también la salud en las personas, ¿vale? Es decir, está muy bien los procesos y los productos, pero la necesidad es bueno, pues disminuir un poco o aumentar mejor la salud en las personas. Y luego otra pata muy importante y de la que sí que existen informes en la comunidad en Europa es, bueno, pues vale, el impacto de creación de empresas, económico y demás, pero coincido con lo que dices tú, Carmela, lo que has dicho, se crean, pero luego ahí nos hemos quedado, ¿no? Y sobre todo indicadores de esfuerzo, que digo yo, número de no sé qué, pero no de resultado, ¿no? Es decir, entonces estamos abiertos a que nos ayudéis a esto y que incluso si detectéis otra dimensión, estupendo. Para lo cual hemos dejado ahora cuando vayamos allí unas A3, ¿vale? Para que bueno, podáis poner posits, escribir y luego ponerlo en común, ¿vale? Insisto, un poco aplicado y objetivado un poco al caso de Rosía, ¿vale? Que yo creo que puede valer para muchas de las aplicaciones o ejemplos que conocéis. Y ahora lo que un poco explicaros un poco la metodología Impact Mapping, que bueno, Impact Mapping es una técnica, es una metodología ágil, ¿vale? Y habéis visto que es una característica que se les pide a los nuevos innovadores, es decir, ser ágiles y demás, de tal forma que ayuda de una forma visual a pensar en las metas que realmente se quieren lograr y a raíz de responder unas preguntas, un poco visualizar o visibilizar el camino a conseguir, ¿vale? Fue ideado por esta persona, Gojko Adzik, creo que es polaco, y básicamente esto surge, como la mayor parte de las metodologías ágiles, del mundo del software y del mundo TIC, ¿no? Pero que es válido, o pensamos que es válido, de hecho hemos hecho alguna búsqueda para ejemplos en salud y algo hay, pero no hay mucho, o sea que a lo mejor luego, Carmen, podemos hacer un post y de la cátedra y ofrecer las conclusiones y demás, que puede ser válido para otro tipo de proyectos. Y el objetivo principal, no podemos profundizar mucho, pero es crear un mapa mental, una big picture, ¿vale? Que nos ayude a identificar las necesidades y alcanzar esas metas, ¿vale? Estoy leyendo, pero bueno. Este mapa mental lo que nos ayuda es a identificar actores o stakeholders, ¿vale? Como se ha nombrado esta mañana. ¿Qué acciones debemos de impactar en esos stakeholders? ¿Qué cambios de comportamiento tenemos que hacer en ellos para conseguir el impacto o el objetivo que deseemos? Y luego al final, a modo de what, pues un poco qué hay que hacer, ¿no? Entonces, la dinámica consiste en responder a 4 preguntas, un why, que podría ser el objetivo o el impacto, un poco el que elijamos de la diana anterior, qué actores nos ayudan a conseguirlo o nos obstruyen el conseguirlo, y luego lo voy a leer mejor aquí, ¿vale? Así lo hemos impreso para que lo tengáis a mano y así lo podáis leer. Entonces, el objetivo, ¿para qué estamos haciendo esto, no? Saber por qué estamos haciendo algo es la clave para tomar buenas decisiones sobre costos, alcance y plazos, tanto al principio como más adelante. Esto es una metodología viva, ¿eh? Al principio posiblemente no tengamos muchas respuestas, pero bueno, poco a poco vas abriendo camino y lo puedes seguir utilizando. El concepto SMART, sería muy interesante que este objetivo, este impacto sea, pues como ha dicho Carmela, con esas características, específico, que todos lo entendamos de la misma forma, medible, alcanzable en tiempo, ¿vale?
aquí a modo de ejemplo, aunque tiene algo que ver con temas software, pues oye, comenzar a comercializar en Brasil en marzo del próximo año, igual es muy genérico, o incrementar la conversión de usuarios en un 20% en 3 meses. Podríamos hacer el paralelismo de incrementar el número de pacientes durante los 3 meses siguientes en el uso de las aplicaciones que hemos desarrollado, por ejemplo. En cuanto al tema de actores, que quizá este sea la parte más importante, los actores importantes son aquellos que pueden influir significativamente en el éxito del proyecto o del producto. Bueno, habla de usuarios finales y demás, pero fijaros que también habla de tomadores de decisiones internos o externos. Y aquí hablaba un poco de legisladores y me viene a la cabeza, los internos podría ser la dirección del hospital, etcétera, etcétera, pero bueno, los externos podrían ser esos legisladores de las evaluaciones de tecnologías sanitarias o la incorporación de cartera de servicios, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya veis Mike Smith, del Departamento de Marketing, podría ser interno, los usuarios menores de 18 años, que podrían ser los pacientes objeto de la aplicación que hemos desarrollado, o, bueno, la tienda Apple iTunes, que a lo mejor podría ser el sistema TIC, ¿no? O la historia clínica electrónica correspondiente, o, bueno, las gobernanzas que hubiere, ¿no? Los siguientes, los hosts, son, vale, ¿qué cosas debemos hacer o cómo deberíamos para cambiar el comportamiento de esos actores? Es decir, si al final de todo los de Retets, que lo voy a nombrar así para no, digamos que tienen en de ellos depende que se incorporen o no, pues en vez de que los pongamos al final, cambiamos el comportamiento y los incorporamos cuando analicemos la necesidad, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cuestiones. ¿Cómo pueden ayudarnos a conseguir el objetivo, que sería este ejemplo, o cómo pueden obstruir o impedir que tengamos éxito? Básicamente aquí lo que se trata de recopilar es acciones que hagan que se empiece a hacer algo, que dejen de hacer algo esos actores, que hagan algo de forma diferente o que, oye, que nos ayuden a prevenir algo que puede suceder, ¿no? Entonces, esos actores que vamos a identificar, qué tienen que hacer para cambiar el comportamiento. Y al final, y aquí dice la metodología que esta es la menos importante, pues bueno, ¿qué podemos hacer como organización o equipo de ejecución para respaldar estos cambios de comportamiento que pensamos que los actores tienen que hacer? ¿Vale? Bueno, y aquí ya pues serían actividades, formación, jornadas, lo que fuere, no lo sé, facilitar según qué cosas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como ejemplo un poco para que veáis, pues para que se incremente ese número de usuarios, igual es muy simple el ejemplo, pues venta online de tickets o una página móvil con formulario de compra o optimizar los guiones de ventas del call center para que el incremento sea mayor, ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que nos gustaría que practicáramos es, no deja de ser esto una espina de pez, como lo de la mejora continua y un poco, bueno, pues hacer esta ramificación, este mapa mental en el que identifiquéis un impacto de la dimensión que queráis, ¿vale? Lo intentéis objetivizar un poco lo mejor posible y a partir de ahí pues que definéis actores y quizá lo más interesante es que vayamos poco a poco, porque a veces nos pasa que identificamos mogollón de actores y luego no seguimos, casi es preferible identificar un actor el que veáis más, con el que coincidáis y oye, vamos a trabajar el siguiente nivel y si acaso algo que se nos ocurra del cuarto nivel. Y una vez que hayamos identificado un actor y varios cambios de comportamiento que serían interesantes, pasamos a un segundo actor, ¿os parece? Y lo que nos dé tiempo. ¿Vale? Con la idea de que nos vamos a cambiar de sala ahora, son las 6 menos 20, la idea es terminar a las 6:30 y irnos a echar esa cervecilla, con lo cual, pues bueno, si os parece, vamos a estar hasta las 6:15 o así trabajando allá, volvemos, pediremos portavoces de grupo que nos cuenten un poco cómo han trabajado y a qué conclusión han llegado y ya con eso yo creo que podríamos cerrar. He estado contando mientras estaban las presentaciones de vosotros tres y creo que somos en torno a 35 o 40 personas, ¿vale? Entonces, en la otra sala hay 4 o 5 mesas, entonces podemos dividirnos por grupos de 10 personas o por grupos de 8 personas, como queráis, ¿vale? Entonces, yo creo que un número entre 8, 10, 7, 10 será fantástico. Con lo cual, si queréis, nos vamos... ¿Perdón?
Y sí, sería interesante que os mezclarais, que hubiera apareamiento de ideas, ¿no? Que también he escuchado por ahí alguna vez. No lo he nombrado, ¿vale? Es importante diferentes visiones, ¿vale? Porque si no estamos muy obcecados en nuestro problema. Entonces, pues si los que habéis venido juntos, no sigáis juntos y mezclaros con otro tipo de gente, ¿vale? Venga, pues muchas gracias y vamos para allá, ¿vale? Si os parece, podéis salir un portavoz de cada equipo, de cada grupo. Nos contáis un poco qué impactos habéis elegido y, bueno, cómo habéis desarrollado, pues, si habéis identificado los actores, qué impactos o qué acciones hacer para cambiar el comportamiento de esos actores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, no sé, ¿quién...? Aquí tengo una bancada con un... ¿Eres...? Pues alguien... ¿Lo dices tú, te parece? No, yo te acompaño, ¿vale? Bien. Tenemos doble micro. Eso es, ¿vale? El proyecto tampoco lo conocemos. Ya le he dicho que ahora vamos a enterarnos porque, claro, somos de aquí y no lo habíamos visto. Entonces, vamos buscando los nuevos desarrollos y empleo. Y yo, como trabajo en el hospital, y hay a veces que siempre nos dicen que hay a veces que hay regalos envenenados, aunque hay bastantes quienes, como informáticos, rehabilitadores, pacientes, empresas con los dispositivos médicos, nos hemos encauzado por los informáticos, que son una pieza que siempre están sufriendo, porque cuántas veces nos dan cosas o ponemos cosas o vemos que es una maravilla, pero luego resulta que ni podemos abrir el servidor, ni podemos bajar las imágenes y siempre me dice la jefe de servicio, me das regalos envenenados, porque esto no me sirve nada más que para discutir. Entonces, me imagino que para que funcione la plataforma de rehabilitación se necesitará, pues, tener una buena red, tener un personal propio, una contratación con servicios externos para poder tener y transmitir las imágenes. Me imagino que también hará falta aparataje. No sé si esto se hará en casa del paciente o tendrán que trasladarse los pacientes a algún polideportivo o algún centro de salud. No sé, como no conocemos el proyecto, pues tampoco lo sabemos. Y entonces, pues, ¿qué aseguramos con esto? Pues ganamos que, como vamos por la parte de los informáticos, pues aseguramos la comunicación, aseguramos la integración de la información, sobre todo en la historia clínica,
que eso es muy importante, el seguimiento de la infraestructura en casa y en consulta. Y colorín colorado se ha acabado. Muy bien. A la siguiente. Yo no. Hasta que me digan quién es el siguiente. Es que no levantamos cabeza en el Hospital Miguel Servet de hacer expedientes. Te iba a preguntar de qué Entonces, esto es maravilloso, para nosotros es ciencia ficción. Wow. Y eso que hicimos el SAMPA, sí, es ciencia ficción, porque para esto tendríamos que tener una unidad que se dedicara solamente a la innovación y para nosotras es, sin levantar cabeza, expedientes en el hospital más grande de Aragón. Todavía no hemos salido del COVID, no hemos salido ni podemos llevar la contratación al día, como a mí me gustará, que ya sabéis que la ley de contratos te obliga a que tiene que estar todo contratado. Entonces sí que es verdad que hay muchas necesidades, porque los profesionales podrían tener herramientas, pero no hay dinero, no hay financiación. Para el objeto del contrato. Sí, hay ayudas, pero por eso están los directivos. Nosotras somos unidad de tramitación. ¿Pero no hay una unidad de innovación per se en el hospital? No. Hay una dirección pues eso ya es voluntad política. Eso sí que hay es una verdad dirección de gestión, hay una subdirección de gestión económica, luego otra de informática, otra de servicios, asuntos generales, pero no hay una de innovación. Pero no lo sé, en servicios centrales, en Servicio Aragonés de Salud sí que habrá una de innovación, pero que es que nos falta la gente profesional. Es que hay tantas barreras, hay tantos cambios de legislación, te tienes que poner tanto al día, tienes que tener mucho. Vosotros le habéis dado un 20% a hacer los pliegos. Yo le doy mucho miedo, porque como hagas mal el pliego, taca, taca, ya te la han recurrido. El CENIN y todos estos. Esta panda, te falta decir. Entonces, yo ahora mismamente mi preocupación es que haga un pliego correcto, que meta unos criterios subjetivos y objetivos, que no te puedes fiar de nada, que tienes que mirar bien antes en el mercado, porque con esta inflación y con estas subidas de IPC también tienes que saber el precio justo. ¿Pero a ti te piden compras innovadoras? ¿Alguien te pide una compra innovadora? Pues ahora, mira, a lo mejor esos proyectos están por la parte de la dirección de gestión. A mí no me piden, porque yo soy jefe de servicio de suministros. Yo estoy, ya te digo, sin levantar cabeza mi equipo de hacer capítulo 2 o capítulo 6. Pero compra. O servicios de mantenimiento, lo que se termina. Pero si a ti te viniera un proyecto ahora de la nada, un proyecto de compra pública innovadora, con el corazón en la mano, ¿tú qué harías? Pues ahora mismo con el corazón en la mano no le podría poner atención porque nos faltan profesionales. Claro. Pero existen gente sanitaria con muy buenas ideas y tienen que tener, no tiene que ser yo quiero esto, pero si hay a veces que me veo negra para hacer los informes técnicos, porque ellos no entienden, ellos quieren la aguja de tantos frames y de tanta medida porque es la que le vale. Y oye, y si puede ser de Q, mejor que de Johnson. Os estoy diciendo por decir, pero no quieren, a ver, ellos lo que quieren es el material. Y hay gente, bueno, hicimos el SAMPA, que me ha recordado esta mañana, porque tenemos una farmacéutica muy trabajadora y entonces había una directora de gestión que le puso mucho interés en buscar los fondos de la Unión Europea, pero eso costó lo que nadie sabe, hasta que se llegó, que se dio un tipo de servicio que al fin fue la compra de un robot con una UTE, que unos traían el robot y otros ponían la información, hasta que aquello salía por la cajita, bajaba el robot y se salía por el cajero automático, costó, ¿eh? Una pregunta, ¿os acordáis esta mañana de la persona de la OCDE que habló del modelo lituano donde había una unidad de apoyo externa de la propia... Bueno, ahora te voy a contar, porque me ha hecho mucha gracia. Yo no quiero Lituania, monopolizar, pero es que es muy interesante. 2 millones de habitantes, Madrid 3 millones. Lituania pocos, 2 millones de habitantes, Madrid 3 millones. Es que lo poco se arregla muy bien.
No sé si me contaron que en Croacia todo se hace por el ordenador. Es que nos falta, es que estamos hablando pero de que nos falta profesionales, nos falta gente, cada vez hay más burocracia. A ver, ahora para presentar el concurso tengo la plataforma y pronto el brochín ese. ¿Qué? Una pregunta. Si el IAC pudiese una poliéster a ese delta entre la compra pública tradicional y la compra pública innovadora, eso podría... Pero no depende de mí, depende de los altos jefes. Pero bueno, ahora va a cambiar la dirección, a lo mejor cambian ellos también de opinión. Ya no te puedo contestar. Lo mío es no levantar la cabeza y tramitar y quedarme muy sola. Que vamos así. No, perdonar, y quedarme muy sola y tener que sacar el trabajo y deseándome jubilar. Claro. Yo porque me gusta aprender, estoy aquí porque quiero ver todo lo que pueda haber, pero que es que hay a veces que no lo puedo aplicar. Porque está la legislación, está el marcado CE, que como no compré una cosa con el marcado CE, te echan todo. O sea, es que hay a veces que digo, pero si no me da tiempo ni a leer el BOA. Pero que es así, desde que entras por la mañana, que si ha habido una rotura de stock, que si ha habido... Es que os oigo y no es lo mismo el atender un hospital pequeño de Barbastro, que se puede meter muy bien el plan de rehabilitación, a este macro, es que es la casa grande, es que son 3 edificios más el Hospital de la Defensa, que mantenemos también. Yo, muy rápidamente, os doy la razón, ¿vale? Yo lo he dicho esta mañana, la compra pública de innovación no es el recurso ordinario para comprar en absoluto. Es solamente cuando hay necesidades reales y que dices, no lo puedo. Yo en Sampa fui uno de los que os asesoramos desde fuera. Con Jimeno Feliu. Efectivamente, Jimeno Feliu y yo estuvimos ahí desde el principio. Se corrió muchísimo en ese expediente. Yo recuerdo como anécdota que era Navidad y tuvimos la reunión creo que a las 7:30 de la mañana porque a las 9 era el bautizo de mi sobrino. Entonces fuimos corriendo para que yo me pudiera ir al bautizo y llegamos y lo que decís. Y salió bien. Salió y bien. no lo recurrieron. Porque había una necesidad real que decís, oye, la farmacia de consultas externas. En marcha, pero para eso hay que mover personas, gerente, dirección de gestión, subdirección, buscar los fondos, saber manejar de la traducción al inglés, todo. Sí. Entonces yo por eso. Y expertos, en este caso nos ayudasteis para hacer el pliego y para estará bien, no habrá ningún problema. Pues y luego porque, por ejemplo, una clave, perdonad pero es que yo creo que ese proyecto está muy bien explicar, que intervención, que ha salido muchas veces aquí, es una pena que creo que no hay nadie de intervención. ¿Quién hay de intervención? Ah, sí que tenemos interventoras. Intervención no son, mira, este año en la cátedra del IACS hicimos también unos seminarios precisamente sobre el impacto de la innovación, cómo se llamaban, ¿no? ¿Cómo no pensamos en esto antes? ¿No? Planificar para impactar, que esa es la idea, es decir, pero no me lo puedo creer y ahora tengo que estar 1 año y medio esperando, no, por favor, porque vas, te das de cabezazos contra la pared y dices, nunca más vuelvo a esto. Y todos los presentes, porque a casi todos, ¿no? Nos vamos conociendo. Conocemos de gente que ha dicho, mira, yo nunca más me meto en una CPI, pero nunca, porque es que esto ha sido el parto de la burra y ya está, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, ¿qué se hizo? Cuando ya los pliegos estaban en una fase un poquito ya evolucionada, se invitó a intervención y se invitó a jurídico, a contratación, para que ya lo vieran, para asesoría jurídica, para que ya... No los aprobaran, para que vieran todo lo que no les gustaba. Sí, y pusieran las pegas ya, en ese momento, antes de tener una versión final. Porque alguien lo ha dicho hoy, ya no me acuerdo quién, perdonad. O sea, además, estar a la vez en la organización, ¿no? El gobierno en la sombra, y además aquí es muy difícil seguir quién ha dicho qué. Pero alguien lo ha dicho, si estoy calienta, ¿no? Estoy en el banquillo, mientras el resto están jugando, y ni siquiera estoy calentando en banda, es que, a ver, a lo que me toca entrar al partido es que no sé de qué va, o sea, cuál es mi portería. Si en vez de eso, que ha salido muchas veces, tengo de verdad equipos, unidades de innovación X, a mí de hecho, por ejemplo, en Sampa es una pena, claro, luego ya lo sabéis vosotros, ¿no? La gente cambia de puestos, la necesidad imperiosa se cubrió, que era yo ya tengo ahora mismo automatizado y es verdad que se ha ganado mucho, o sea,
Solamente eso, o sea, el control de stock, yo qué sé, la automatización en el proceso. La trazabilidad. Claro, la trazabilidad, todo eso. Dices, bueno, era una necesidad imperiosa que mi suegro es médico en Asturias y me decía, pero que no teníais en el Servet, porque estudió aquí, que no teníais en el Servet automatizado. Digo, no, pero ¿estás segura? Digo, te prometo que no. Sí. Digo, que es que he ayudado a preparar ese pliego. Pero ¿estás segura? No se lo creía, ¿no? Entonces yo por eso pienso, en la línea de lo que está diciendo Jorge, en la línea de lo que estás diciendo, que cuando se usa la CPI, cuando de verdad, dices, es que yo aquí tengo una necesidad, de verdad. O sea, el otro día hablábamos con una persona que está a nivel, pues eso, en Aragón ahora de salud, y decía, es que a ver si hacemos proyectos de CPI. Digo, no te pongas a ver si hago CPI, mira a ver qué necesidades tengo, porque si no, el trabajo extra. Lo decía también esta mañana la del Clínic de Barcelona. Si me va a suponer un 30% más de trabajo y yo necesito ya en mi jornada laboral un 30% más de vida, pues es que yo no me voy a sumar, es imposible. Pero si de repente la CPI es un gestor que me ayuda a que trámites absurdos en la contratación los pueda automatizar, pues es que a lo mejor digo, mira, pues esa CPI sí a eso sí que voy. ¿Ves? En ese caso pues hubo... Tienes otro. Hubo disposición porque la dirección creyó conveniente que teníamos que tener a alguien que nos ayudara con la tramitación, pero ya os digo que es imposible, que tal y como están las cosas, bueno, habrá hospitales más pequeños y eso que ahora tenemos la central de compras que nos quita un porcentaje bastante bueno, porque si tuviéramos que empezar a comprar desde los hospitales, los esparadrapos, las gasas, las vendas, entonces pero es que aún así, a ver, que cuando hay que ponerle una prótesis maravillosa, en el clínico no se la ponen. ¿Dónde se gasta? En el Servet. Y no os miramos nada. Si vale 15 como si vale 20.000 euros. Si le salvamos la vida, le salvamos la vida. Bueno, y vale ya. Sí, yo ahora no, pero está muy bien esto. A Marian, ha pasado 4 años, 4 o 5 años de Sampas y por ahí, yo creo, ¿no? Y más, 6. y más. Sería interesante conocer el impacto que ha conllevado. ¿El impacto en adherencia o en el impacto en gestión de medicamentos? Uno de los dos o los dos. Sería lo ideal saberlo. El impacto de gestión de medicamentos, eso ha sido... Lo sé, sí, que estuve allí, que fui parte del Stop and Go. Bueno, solo un comentario así muy rápido que une los 3 comentarios que habéis hecho. Nosotros en estos momentos estamos trabajando en otra comunidad autónoma en el concepto que se ha llamado CPI catalítica. Es decir, hay un organismo que es el organismo de innovación, que es el que se encarga de actuar como catalizador para que los demás organismos de la comunidad autónoma puedan llevar a cabo sus procesos de CPI en el caso en el que como vosotros no tengáis recursos. Es decir, se hace todo a través de ese organismo de innovación que actúa como catalizador, pero ahora también pues les estamos imponiendo el tema de que luego se ponga en mercado, es decir, con el compromiso de si realmente esto se va a llevar adelante, pues que se pusiese en el mercado. Respondería un poco a tu pregunta de ¿no lo podría hacer el IACS? Bueno, todos sabemos que esto al final van a ser decisiones políticas de hasta dónde va a llegar el alcance de lo que pueden hacer unos organismos u otros, pero potencialmente es un concepto que está ahí, que es un concepto que puede funcionar bien y que es un concepto que en una comunidad autónoma, si hay un consenso, puede ser una solución para el caso de muchos organismos que no tengan esos departamentos de innovación y que haya otros organismos como el IACS, que ya tiene mucha experiencia, que está rodado, que tiene equipos, que tiene todos los apoyos y que además puede contar de una forma quizás más ágil, también con apoyos externos, si en un determinado momento lo necesita, y poner en marcha eso. Bueno, ahí queda, a ver qué deciden. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos con un actor bastante... Vale. Muy bien. Segundo equipo, o segundo grupo, ¿quién le apetece? Sofía está encantada de compartirnos sus hallazgos. Igual abajo, sí. Esta tecnología innovadora.
Bueno, a nosotros nos ha costado centrarnos, la verdad, porque hemos empezado contándonos la vida y estábamos un poquito dispersos. Pero luego ya cuando nos hemos puesto, pues hemos optado por los desarrolladores dentro de este mapa de actores y hemos elegido como impacto la reducción en los recursos que una empresa tiene que invertir para desarrollar una nueva app o dispositivo de telerehabilitación. Entonces, luego hemos hecho el who, bla, bla, y bueno, si te lo llevas tan lejos, perfecto. Entonces, dentro de quiénes, pues en quiénes, pues prácticamente estupendo. Esto es un equipazo. Están pues todos los fundamentales, por supuesto, son los desarrolladores, pero luego cuenta mucho la administración pública, desde sistemas de información, como de gestión de datos, jurídico, contratación, intervención, etcétera, en el supuesto de que sean independientes, pues todo lo que llevan el tema de interoperabilidad y, por supuesto, los clínicos, ¿no? En sentido amplio, porque son tanto los especialistas como los de atención primaria. Entonces, en el cómo, ya digo que es que nos ha costado, y al ponernos a lo que había que ponerse, pues cómo podemos ayudar, cómo para los desarrolladores se puede reducir ese tiempo de desarrollo, pues por una parte compartiendo pues piezas de software, como ocurre en toda la industria de software en este momento, que todo está basado en ecosistemas en los cuales pues tú desarrollas tantito así y te coges librerías para hacer todo lo que ya se puede hacer, pero no está tan sistematizado en este terreno. Y, por supuesto, pues con módulos que implementan cualquier cosa que esté estandarizada, como, por ejemplo, los protocolos de comunicación con los sistemas IT de cada comunidad autónoma, o los protocolos de interoperabilidad, o abajo estábamos empezando a hacer monigongo, pues todas las piezas que te pueden permitir hacer interfaces de comunicación con el paciente, tanto de entrada como de salida, como de definición de ejercicios, etcétera. Pues tú puedes hacer la que sabes y conectarte con el resto del ecosistema de desarrolladores para darle a la manivela y que salgan como churros, que es lo que queremos, ¿no? Pues ya está, eso es lo que hemos trabajado, más o menos, ¿no? ¿Alguien del equipo quiere completar? ¿O quiere alguien? Se quieren ir de caña. Alguien a raíz de lo que has dicho, a mí me gusta lo de los desarrolladores, que os habéis ido, es decir, y luego esos cambios de comportamiento de los desarrolladores que a lo mejor agilizan impactando a otros agentes, igual se consigue. ¿Veis? El tema de las visiones es muy interesante. ¿Alguien quiere? Si no, pasamos al siguiente grupo, ¿vale? Pues siguiente grupo. ¿A quién no veo? ¿A quién le apetecería un poco compartir un poco lo que habéis trabajado? ¿Dónde? ¿Quedan dos grupos? Dos grupos, sí. Sabemos que había 4. Hombre, Jorge puede haceros de portavoz, pero... Pues vamos a por sí, claro que sí. Le paso yo, si quieren. Adelante, Navarra. Os dais cuenta, ¿eh? Aquí ya por alusiones. Yo había dejado el papel encima de la mesa. Va. Ok. A ver, espera, a ver. Además está muy currado, ¿eh? Venga, pues seamos dos, ¿vale? Bueno. A ver. No, déjame que tú tienes que leer, tú tienes que leer. Tengo que leer, o sea... A ver. Coge un pan. Madre mía, bueno. Habíamos hecho... Hay muchísimas ideas que se os caen. Sí, se nos caen las ideas. Esto no sé dónde ir. Es un brainstorming. Eso es que está falling down. Sí, habíamos hecho... Bueno, primero hemos hecho un análisis de todos los impactos y luego hemos elegido uno. Y hemos elegido el reducir los dailies. Sí, bueno, es un indicador de calidad de vida de los pacientes y entonces hemos... Reducirlo en el plazo de 3 años un 20%.
¿vale? Para especificarlo. Luego, para conseguir los días de, o sea, los como de baja calidad de vida, o sea, mejor. Vale. Es un indicador de calidad de vida de los pacientes, muy smart y con un alcance temporal muy planificado. En 3 años un 20%. Vale, entonces para conseguir este objetivo, ¿quiénes? Pues, ¿quiénes se tienen que implicar? Hemos puesto el paciente, los servicios comunitarios y también los familiares, también el personal sanitario y luego el proveedor tecnológico, ¿vale? Luego, del paciente, ¿cómo? ¿No? Tiene que tener confianza y también compromiso y adherencia, ¿no? al producto. Y, por ejemplo, para la confianza, que pues se le tiene que capacitar y se le tiene que formar. Para el compromiso y la adherencia se le tiene que tener, entendemos que tiene que tener un feedback personalizado de calidad de la herramienta, ¿vale? Luego, de la parte, o sea, me he ido al paciente. Ahora, en la parte de familiares, su implicación, su corresponsabilidad y apoyo en el tiempo, y para eso también tiene que haber reconocimiento. Hemos pensado también en premios, incentivos de las aplicaciones para generar ese compromiso, ¿no? Para incrementar también ese feedback, para ellos también es importante. Luego también para el personal sanitario también tienen ellos en el comportamiento que tienen que hacer, tienen que generar confianza, tiene que haber un compromiso, coordinación, implicación, son los cambios de comportamiento que creemos que tienen que realizar. Y también aquí hay que capacitarles, hay que formar los PROMs y los PREMs. Eso hemos puesto. Y no sé, añadid vosotros algo si queréis completar. Sí. No, bueno, los PROMs y los PREMs son Patient Reported Experience Outcomes, vamos, Experience Measurement y resultados en salud desde la perspectiva del paciente, ¿no? Y importan. Teníamos también la duda de si fuera del entorno hospitalario también aplicaban, pero vamos, tenemos muy claro que sí. Además decíamos, si estaba Sofía en Rosia, seguro que los han puesto ahí. La experiencia del paciente debe estar ahí, ¿no? Entonces eso está por ahí. Y luego también yo creo, otro aspecto muy importante que hemos mencionado es el tema de la usabilidad y la accesibilidad, ¿no? Cuando hablamos de la confianza y todo, que es clave. Entonces, bueno, ahí hemos puesto que la aplicación debe ser usable, y ya no hemos puesto que cualquier interacción debe ser de menos de 5 interacciones, ni nada por el estilo, pero bueno, que también es un aspecto clave, ¿no? Facilidad de uso y accesibilidad. Y yo creo ya, más o menos, y fiabilidad, que no se caiga la aplicación y que siempre esté funcionando. Eso, todos los aspectos que hemos mencionado ahí. Muy bien. Gracias. Y nos queda el cuarto grupo, que está por... Venga, anímate, vamos, sí. ¿Quieres bajar? ¿Subo yo? ¿Bajas? Venga, pues. Sí, bueno. Sí. Fuimos un grupo conformado y algunos más expertos que otros. En general éramos abogados, había una parte que nos apoyaba en de la salud, y yo me considero el menos experto de la mesa, pero bueno, igual incluimos una lluvia de ideas, recorrimos una lluvia de ideas en la cual nos permitimos identificar qué queríamos o por qué lo queríamos, y bueno, analizamos un problema que nos comentaba una compañera, que era los pacientes rurales que estaban tan alejados de los hospitales centrales, y que suponía un traslado, suponía bastantes horas y conflictos para ellos. Y bueno, sobre eso empezamos a hablar la lluvia de ideas, y pues bueno, ¿para quiénes? Sí, bueno, como se los comentaba, identificamos a ellos, a los hospitales, que supondría este impacto un beneficio, analizamos los beneficios, que bueno, yo me trataré de apegar a lo que plasmamos en el cartel, pero bueno.
y cómo pues, hubo una serie de ideas que todos aportamos. Pues, planteamos la posibilidad de crear centros técnicos para esas personas mayores que quizá no están tan familiarizadas con la tecnología, a través de los cuales no un fisioterapeuta, sino un técnico en tecnología pudiera apoyarlos en esa conexión con el fisioterapeuta, que estuviera vinculado de manera remota, si bien podría ser en el hospital. También otros de los participantes, bueno, sí, como comentaba, el hospital. Pues bueno, sí, en general eso también aportaba pues la posibilidad de crear una furgoneta móvil que pudiera ir trasladándose por todos los poblados, que buscara eso. Únicamente nos basamos o nos centramos en poder acercar la tecnología a esas personas mayores que no están tan familiarizadas y de comunidades rurales que no están tan familiarizadas con la tecnología. Muy bien. Pues bueno, ahí... Bueno, pues muchas gracias. A ver, lo que esperamos que hayamos conseguido un poco concienciaros un poco en la importancia de hacernos preguntas cuanto antes posible y hacerlas a gente que las puede responder lo antes posible para que bueno, pues todo ese proceso que hemos visto a lo largo del día de hoy pues pueda llegar a término, ¿vale? Esta es una metodología que puede ayudar un poco, aunque ya veis que se tendría que hacer un impact mapping para cada uno de los impactos que se quisieran conseguir, pero sí que es cierto, a mí me ha gustado mucho el tema informático, me ha gustado mucho también el tema de los desarrolladores, ¿vale? Que sí que hablamos de la solución, de la necesidad que se quiere conseguir, pero a este nivel yo creo que al principio no se suele hablar, creo. Entonces, incorporar cuanto antes todo este tipo, este tipo de acciones. Y mi pregunta es, ¿esto sería interesante incluirlo en los pliegos? Es decir, tener estas, es decir, definir ya impactos SMART, o sería interesante, sería, no lo sé, pregunto. Sí, es una pregunta a mí, ¿por qué me miras? No, porque estás vale. Y ya te sí. doy paso para... Porque tú que estás aquí, ya que estás, gánate el sueldo. No, hombre, yo creo que sí. O sea, yo creo que lo ideal sería, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, si es ya para cerrar, ya nos ponemos de pie y así ya nos vamos. Yo creo que lo ideal sería, es muy difícil, pero lo ideal sería que si alguien se va a lanzar a una CPI, como requiere tanto esfuerzo económico, personal, de tiempo, haber hecho todo este examen, yo a veces lo llamo casi examen de conciencia, ¿no? O sea, es como una especie de, tú siéntate a pensar de verdad, que es lo que hemos dicho muchísimas veces. El otro día me decía Sandra, que se ha tenido que ir, que fue a un congreso de compra pública e innovación y que estaba no enfadada, pero un poco asombrada de que decía que las consultas primeras del mercado no servían para nada, ¿no? Y que eran absurdas y que era un esto, ¿no? Claro, ¿cuándo te sirve? Cuando estás ante, de verdad, necesidades que no sabes cómo hacer. Si no, no vas a compra pública de innovación, es perder el tiempo y no tenemos tiempo. Yo, no sé, diría que levante la mano el que se aburra en su trabajo, ¿no? Pues yo creo que nadie, o sea, vamos todos siempre que decimos, si tuviera 2 cosas menos, a lo mejor respiraría mejor por la noche, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y que lo ideal sería eso. Yo no te digo qué es lo que necesito, que es lo que decía también antes Jorge, no me digas qué es lo que quieres comprar, dime cuál es la idea que tú quieres solucionar. Y si me das ya parámetros en los que a mí, como desarrollador, como persona, ¿no? me estás orientando, así conseguiremos de verdad lo que pensamos que necesitamos. También dejándolo abierto, y esto yo lo haría sobre todo en la consulta, dejándolo abierto para que si hay una persona, una entidad, una spin-off, un quien sea, ¿no? que tiene ideas distintas en las cuales yo no he pensado, porque fijar 4 grupos distintos y cada uno ha ido por una línea distinta. A lo mejor yo he hecho muchísimo esfuerzo en pensar de forma, ¿no? multidisciplinar, no solamente pues eso, con el técnico de innovación, sino también con suministros para que me digan cómo van, con contratación, con las empresas, con las asociaciones de pacientes, ¿no? El Value-Based Healthcare, que es poner al paciente en el fondo, en el centro, de decir, todo esto, vaya que está... No, tú cállate, que yo te voy a decir lo que tú necesitas, ¿no? Y a lo mejor el paciente dice, no, es que yo lo que necesito es, yo qué sé, ¿no? que alguien me escuche y ya está, ¿no? Entonces yo creo que sí que sería positivo, sobre todo en la consulta preliminar.
y luego plasmarlo en los pliegos cuando ya sepamos, ya hayamos comprobado con el mercado que efectivamente nuestro trabajo previo parece ser que va en la línea de lo que podría ser una posible solución. Sofía. Solo quería añadir que ahora está muy de moda el Value-Based Procurement o el Outcome-Based Procurement, y ahí, pues por narices, tienes que tener definidos los indicadores en los pliegos, porque es parte de la compra, ¿no? Y además es un proceso natural, porque cuando tú no sabes qué vas a comprar y haces especificaciones funcionales, no tienes más remedio que definir qué outcome esperas, ¿no? Con lo cual, de ahí a tener los KPIs, pues es arriesgado y da también para 7 conferencias de estas, ¿no? Pero por narices tienen que ir los pliegos, ¿no? Yo quería añadir en relación a la pregunta que hacías, porque yo creo que la gestión de varios de los proyectos que estamos llevando de compra pública e innovación en Andalucía, y mañana, por ejemplo, contaré una pequeña parte que nos ha hecho, he cambiado hoy a lo largo del día, creo que 14 veces la presentación de mañana en función de lo que se hablaba, pero una de las cosas importantes que nos ha hecho mucho pensar es que en varios de los proyectos involucramos a la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Andalucía en la fase final de la gestión del cambio. O sea, las primeras reuniones fueron brutales, de acribillarte a preguntas y decir no sé ni cómo contestarle, ¿no? Y eso nos ha facilitado la modificación completa del procedimiento de gestión de la necesidad, y la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria entra antes de la consulta preliminar del mercado. ¿Por qué? Pues porque básicamente le he dicho, mira, si me vas a inflar de preguntas, hazlas desde el principio, primero para tenerlas en consideración en esa consulta preliminar del mercado, segundo, para que incluso le pregunte a los operadores cómo me van a justificar determinadas variables de cara a esos prototipos, etcétera, etcétera, y tercero, porque evidentemente tengo obligación de poner todos esos criterios en los pliegos, porque es uno de los procedimientos en los que te voy a evaluar esos prototipos, etcétera, etcétera. Digo que aunque no tuvimos mucho tiempo, este ejercicio fue muy rico, porque además cada grupo os centrasteis en un aspecto distinto, y esto al final lo que nos muestra es que todos somos necesarios, que la CPI es muy interdisciplinar, muy multiactor, ¿no? Y en ese sentido quería resumir con una palabra que es planificar. Tenemos que planificar para todos los aspectos de la CPI, y después comentaba el primer grupo, pero creo que está en todos ellos, la cuestión también de por qué hacer CPI. Entonces las personas no lo tienen que hacer por obligación, y ahí las administraciones, las organizaciones tienen que hacer un trabajo de formación, de concienciación, de explicar por qué lo van a hacer, para que todos se impliquen, porque si no, no va a funcionar. Son necesarios todos en esa fase. Entonces esa fase previa creo que también falta. Por mi parte nada más. ¿Alguien más que quiera decir unas palabras? No os vayáis a casa y luego digáis por la noche, a mitad de noche, yo quería haber dicho y me he quedado con las ganas. ¿No? Una caña, sí, por España, pero primero vamos a terminar. Aquí no hay cañas. ¿Alguien, aparte de una caña, algo más? No. Bueno, bastante bien de tiempo, es verdad que estamos tarde, pero bueno, siendo como ha sido la mañana, y yo creo que esto ha sido un taller muy productivo, os agradecemos. Yo creo que mucho el haber estado aquí, el haber aguantado hasta el final. Sabemos que además haceros trabajar después de comer es como, en serio, ahora me tengo que poner a pensar por qué, pero bueno, yo creo que eso es parte de mi... Yo soy profesora. Pues ahora solamente media hora os lo cuento, sin problema. Los royalties los compartiremos entre todos como siempre, ¿no? Y como si fuera sin más. No, y entonces, simplemente, yo creo que ya lo dejamos aquí. Efectivamente, nos tomamos una caña, si queréis todos juntos, si queréis pues, individual. Nosotros necesitamos 10 minutos para recoger aquí un poco, porque si no nos reñirán el Paraninfo. No, la verdad es que se están portando súper bien. Y luego los que venís a cenar, os recordamos, la cena en realidad es a las 9 en el Albarracín, pero si estamos a menos cuarto mejor, porque así empezamos a cenar puntuales. Y yo creo que también estamos, no sé vosotros, pero yo tengo la cabeza llena de información, o sea, necesito... no sé, un poquito también de descansar, y yo creo que nos puede venir bien a todos también para mañana. Así que por mi parte, nada más, muchísimas gracias por estar, nos vemos mañana, y los que queráis, pues eso, cervecita y luego la cena.